Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un gusto estar con ustedes y efectivamente, como se había anunciado, tenemos la muy grata presencia del asambleísta por la provincia de El Oro, Franco Romero Loaiza, de Partido Social Cristiano. Asambleísta, un gusto tenerle con nosotros, como siempre, justamente en una función importante que usted desempeña al interior de la Asamblea Nacional. Recientemente pudimos estar presentes también en la rendición de cuentas que usted brindó aquí en Machala, en donde pues se presentó en diapositivas gran parte del trabajo que está realizando. Por eso es un gusto tenerlo con nosotros. Tenemos mucho para conversar ahora en esta tarde y noche. Bienvenido. Encantado, muchas gracias también por invitarme. Muy bien. Usted lleva mucho tiempo en la política, estuvo también como congresista, pues estuvo también en el Congreso como vicepresidente del Congreso. ¿Qué tiempo más o menos lleva en la política? Bueno, mi primera función fue la de prefecto provincial en el periodo 1988-1992, hace algunos añitos. Después estuve en el 94 como diputado de la provincia, fui reelegido en el 96 porque en esa época los periodos eran de 2 años solamente. No terminé ese periodo porque renuncié a mi curul para ir como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en 1998. Gané las elecciones, llegué en primer lugar aquí en El Oro y representé al pueblo de nuestra provincia en esa Asamblea Constituyente del 98 que reformó la Constitución, una gran Constitución que desafortunadamente fue tirada abajo en 2008 en Montecristi, ya en la época de la Revolución Ciudadana. Bien, ahora usted está como miembro, cumple funciones como miembro de la Comisión de Participación Ciudadana al interior de la Asamblea Nacional, justamente en donde se manejan algunos proyectos importantes. Entre ellos está la primera reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Sí, estamos trabajando ya para entregar el informe para primer debate de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es una reforma a esta ley que ya existe, pero que la señora presidenta de la Asamblea ha tomado la iniciativa de presentar este proyecto, que tiene algunos defectos. ¿Entre ellos cuáles defectos? Por ejemplo, el de tratar de crear una escuela de técnica legislativa, lo cual nosotros hemos rechazado de plano, yo personalmente, porque yo no creo que los asambleístas, los legisladores, tengamos que ir a aprender en la Asamblea Nacional. Yo creo que nosotros debemos estar suficientemente formados intelectualmente como para ir a dar cátedra dentro de la Asamblea Nacional. Las escuelas de práctica legislativa deberían tener cada uno de los movimientos y partidos políticos del país para que puedan preparar a sus cuadros para que mañana los puedan representar como alcaldes, prefectos, legisladores, presidentes de la República, qué sé yo. Actualmente, asambleístas están trabajando en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, como para que nuestros televidentes en la provincia tengan una idea, ¿qué aspectos se busca abarcar en esta ley en la que están trabajando de momento? Ese es un proyecto nuevo, puesto que hasta ahora el Defensor del Pueblo no ha tenido, la Defensoría del Pueblo General no ha tenido una ley orgánica. Este rato nosotros estamos trabajando ya en el informe para segundo y definitivo debate. El primer debate ya pasó. En ese informe tuvimos ciertos problemas porque prácticamente la mayoría de miembros de la comisión pasó el proyecto como inicialmente lo envió el mismo Defensor del Pueblo, a través del Ejecutivo, a través del Presidente de la República. Pero era un proyecto que le daba demasiadas atribuciones al Defensor del Pueblo. Entonces, ¿cómo qué atribuciones, por ejemplo? Como por ejemplo la de ingresar a un centro penitenciario sin autorización y sin conocimiento del director. Entonces está bien que el Defensor del Pueblo esté en condiciones de defender a todos y cada uno de los ciudadanos del país. Esa es su misión, el objetivo de su designación como tal. Pero no está bien que atropelle
todas las normas para poder cumplir su función. Entonces yo ponía el ejemplo en la discusión que tuvimos, el ejemplo que en un momento dado hay un detenido, se trata del jefe de una banda de narcotraficantes, está incomunicado, pero el señor defensor del pueblo sí puede pasar pateando el perro. Lo cual podría entorpecer las investigaciones. Naturalmente, si está incomunicado 1 o 2 días, va a ser generalmente porque están investigando a los demás miembros de esa banda, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esas exageraciones, esos excesos de este proyecto de ley, nosotros los hicimos notar y gracias a Dios los demás miembros de la comisión, que en su mayoría pertenecen al partido oficialista, acogieron nuestra propuesta. Esto indica que no siempre será fácil trabajar al interior de la comisión que usted forma parte, la de Participación Ciudadana. Está usted con los otros miembros de la bancada de gobierno. Sin embargo, sí se ha logrado llegar a ciertos consensos, o a veces hay algunos aspectos en que no se logra definitivamente lograr acuerdos inmediatos. Nosotros somos 3 de oposición y 8 miembros oficialistas. Dentro del trabajo de las comisiones se escuchan los argumentos de lado y lado. En muchos casos se aceptan nuestros argumentos, pero al momento de votar, ellos votan de acuerdo a cómo les indica su líder, digamos, del partido, del movimiento al que se pertenece. Pero en todo caso logramos ciertos consensos dentro de las comisiones, como aquellos que no logramos dentro del pleno de la Asamblea cuando estamos sesionando los 137 miembros de la Asamblea Nacional. Hace poco, asambleísta, tuvimos la oportunidad de observar y presenciar el programa de la rendición de cuentas que usted presentó en Machala, en donde se hizo un resumen con diapositivas de las gestiones que ha realizado en este pasado año 2014. ¿Qué sabor le queda a Franco Romero Loaiza por las gestiones que ha realizado? ¿Éxitos alcanzados? Yo me quedo satisfecho, porque en primer lugar debo ser uno de los legisladores que más asiste a las sesiones, tanto de la comisión como del pleno de la Asamblea Nacional. Eso dice mucho de la responsabilidad con que yo me estoy desempeñando en representación de nuestro pueblo. Y luego porque en cada uno de los temas que hemos tratado, tanto en la comisión como en el pleno de la Asamblea Nacional, he hecho conocer la voz del pueblo y el pensamiento del pueblo de la provincia del Oro, en temas del sector productivo que tiene que ver con el cultivo, la comercialización, la exportación de banano, de cacao, de café, de camarón, de todo lo que producimos en el Oro y producimos en el país. Creo que manejo datos estadísticos fidedignos, creo que tengo la suficiente experiencia y conozco también toda la problemática del sector productivo del Ecuador y particularmente de la provincia del Oro y lo vengo haciendo con la responsabilidad y la honradez que me caracteriza. Si hablamos de datos estadísticos, a grosso modo, hablando de las aportaciones que ha hecho como asambleísta del Oro, haciendo escuchar la voz de los orenses del sector productivo, ¿qué podríamos destacar en el aspecto camarón, banano, cultivos de arroz que hay, por ejemplo, en la parte de la cuca? Bueno, nosotros nos hemos opuesto que se grave, por ejemplo, que se continúe cobrando el 2% de una aportación agrícola de parte del sector cafetalero. El sector cafetalero va de más a menos desde hace muchos años. En el último año ha habido un declive de 100.000 toneladas métricas en la producción, de 300.000 bajamos a 200.000. Es un cultivo de subsistencia, son los agricultores más pobres los que están cultivando café y produciendo café. En el tema bananero nos opusimos a que se grave tanto la producción como la exportación del banano. Logramos que por lo menos se reduzca el porcentaje que se está cobrando, porque está cobrando un impuesto directo sustitutivo del impuesto a la renta.
en el tema de la producción de banano, y también se está cobrando a los exportadores. Eso está afectando sobre todo a aquellos productores pequeños y medianos que han decidido asociarse para, además de producir, también exportar. Entonces ellos que venían pagando 2%, ahora van a pagar 2,75%. Desafortunadamente no conseguimos más, pero hay otros, los grandes productores van a seguir pagando 2%, y además los exportadores pagarán por esa fruta el 2%. Entonces estamos hablando de que se está gravando con el 4% a los productores grandes, y eso es mucho dinero en cuestión de exportaciones. Nosotros en la campaña electoral propusimos 0 impuestos para el sector agropecuario. Mire, y este rato acabo de recibir una llamada de los líderes del sector avicultor, de aquellos que producen pollos en la parte alta de la provincia del Oro. Precisamente me llamaron de Balsas y me llamaron de piñas también, porque el sector bajo de piñas, por Saracay, entre Saracay y Balsas, es donde más se produce pollo. La producción avícola del Oro es extraordinariamente alta. Estamos hablando de más de 100.000 pollos diarios de producción en la parte alta de la provincia del Oro, y ellos tienen serios problemas de este rato. Tienen problemas porque el maíz, cuyo precio oficial es de $15.50, está este rato en el mercado entre 23 y 24 dólares. ¿Y por qué ellos tienen que pagar esos precios? Porque el gobierno no ha construido los silos para almacenar el maíz, que en época de cosecha se vende a 7, a 8, a 10 dólares el quintal. Si el gobierno hubiese escuchado... Cuando hablamos de los hilos, nos referimos a silos, nos estamos refiriendo a bodegas, grandes bodegas de almacenamiento. Bodegas de almacenamiento que están construidas de tal manera que el producto no se dañe. Se pueda conservar con el tiempo. Pueda conservar exactamente para poco a poco, paulatinamente, ir entregándolo, vendiéndolo naturalmente a los productores de pollos. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo. Entonces imagínese usted, si encima de estas dificultades que tienen los avicultores se les clava impuestos, por decirlo de una forma muy criolla, muy popular, se está haciendo daño, se está destruyendo el sector productivo, que es el que nos da de comer a todos. Ese ha sido mi discurso durante todo este tiempo dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, tenemos que proteger al sector agropecuario, porque no solamente él produce para exportar, que eso genera ingentes divisas para el Estado ecuatoriano. El año pasado, el 2014, camarón y banano sumaron $5.000 millones en exportaciones. Pero además de eso, están los avicultores que producen los pollos, los porcicultores que producen los cerdos, los ganaderos, tanto de producción de leche como de carne, y los demás agricultores, ¿verdad?, que producen legumbres, que producen verduras, que producen lo que comemos nosotros, y que gracias a Dios todavía podemos comer prácticamente todos bien en el Ecuador, ¿verdad? Entonces a este sector no se le puede gravar con impuestos. Que se grave con impuestos a los comercializadores y exportadores de café, de banano, de camarón, está bien. El impuesto a la renta tenemos que pagar todos, pero no a los productores, porque los productores son sacrificados, no tienen crédito barato a largo plazo, no hay quien investigue dentro del Estado en el tema, por ejemplo, de semillas y esas cosas. ¿Cuál ha sido entonces la propuesta de Franco Romero para beneficiar y favorecer, o por lo menos defender los derechos de los avicultores orenses? 0 impuestos al sector agropecuario en general, sean productos de exportación o productos de consumo interno los que nos entreguen esos agricultores, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el Ministerio de Agricultura o los ministerios correspondientes también entreguen recursos económicos para la investigación. Mire usted, ahora aquí hay 3 señores conocidos nuestros, conocidos de la ciudadanía aquí del Oro, que están investigando para aplicar ozono para combatir el hongo de la cigatoca negra en el banano, y para otros cultivos también. ¿Quiénes son ellos? Marcos Gallardo, un militar retirado del ejército, nacido en Portobelo. Raúl Sánchez, un pequeño industrial nacido en Piñas, que vive aquí en Machala.
y el ingeniero Eduardo Morocho, nacido en Pasaje, que es un pequeño bananero. Los tres, por su cuenta cada uno, están haciendo inversiones entre 60 y 100 mil dólares en la investigación para aplicar el ozono. Pero no hay ninguna universidad, ni la de Machala, ni la de Guayaquil, ni la Politécnica, ni ninguna que investigue en ese tema. Entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiéndole al gobierno. ¿Cuál es ahí la propuesta de Franco Romero? Que invierta en investigación, que le entregue dinero a la Universidad Técnica de Machala, que le entregue dinero a la SPOL Nacional y a la Politécnica del Litoral, a cualquier universidad que quiera investigar para mejorar las semillas, para mejorar el control de plagas, para mejorar la productividad, porque en una economía dolarizada como la nuestra, si no mejoramos productividad, o sea, por ejemplo, como en el banano, si no producimos más cajas por hectárea por año, no vamos a poder sobrevivir. Los que van a sobrevivir son los más productivos, y los más productivos son los que utilizan tecnología. Interesantes proyectos. Ahora, una vez concluido el 2014, asambleísta, pasada la rendición de cuentas que usted llevó a efecto también, ya estamos en el 2015, tenemos todo un año por delante. ¿Qué proyectos, cuál es la actitud, cuál es el desafío, la propuesta con la que va Franco Romero a la Asamblea en este nuevo año? Dentro de mi plan de trabajo, yo propuse en la campaña electoral para febrero del 2013 la necesidad de crear 2 nuevas universidades en el Oro. Una en Pasaje y otra en la parte alta de la provincia. Deberán ser universidades tecnológicas, universidades cuyas carreras tengan que ver con nuestro entorno. Si estamos hablando de la parte alta de la provincia, tenemos que hablar de minas, tenemos que hablar de turismo, tenemos que hablar de carreras como la zootecnia, que es la que estudia la producción de pollo, cerdo, ganado, ¿verdad? Y naturalmente no puede faltar una escuela de computación, o sea, de sistemas. Tendrá que haber esa carrera, porque sin sistemas, sin computadores, ya no podemos hacer prácticamente nada ahora en el mundo. En el caso de Pasaje habrá que buscar también las carreras. Pero ¿por qué no hemos presentado ese proyecto? Porque hay una prohibición expresa en la Constitución del 2008 que dice que hasta octubre de 2015 no se podrán crear nuevas universidades. Pero nosotros ya estamos preparando el proyecto para que una vez que se vence ese plazo, esa prohibición, el primer día de noviembre, como homenaje a la fiesta de aniversario de Pasaje, presentaremos el proyecto de ley de creación de la Universidad de Pasaje. Pasaje es una ciudad que tiene ya cerca de 100.000 habitantes, que estando como está tan cerca de Machala, de Puerto Bolívar, puede no solamente recibir estudiantes de ese cantón, sino también estudiantes de acá de Machala y Puerto Bolívar, donde hay mayor concentración de estudiantes y de habitantes. Interesante, seguramente es uno de los proyectos emblemáticos que tiene Franco Romero para este año 2015. Asambleísta, un gusto tenerle con nosotros. Hay mucho más que hablar, pero ¿de qué deberían estar conscientes y seguros los orenses cuando ven y vemos a Franco Romero en la Asamblea debatiendo? ¿Cuál es el compromiso con que va Franco para este año de labores? Yo creo que lo que debe el pueblo del Oro, los hombres y las mujeres de esta provincia, ver en Franco Romero cuando pide el uso de la palabra dentro de la Asamblea Nacional, es que ahí está un hombre con los debidos conocimientos de su medio, el medio que representa, con el pensamiento también de los orenses. Yo soy un orense de cepa, yo he tenido el honor y la suerte de nacer en esta provincia, vivo 42 años aquí en Machala, he estado en diferentes actividades, he sido dirigente deportivo, he sido dirigente gremial, he sido comerciante, me dediqué muchos años a la importación y distribución y venta de maquinaria, soy agricultor, he cultivado desde café, caña de azúcar, cultivo de ciclo corto como arroz, maíz, frijol,
he tenido también fincas de cacao, he sido ganadero. Multifacético, Franco Romero. En mi juventud incursioné también en la actividad radial. Fui locutor de radio en Guayaquil durante 4 años. Me gusta la actividad esta de la comunicación. Fui presidente de Audaz Octubrino, he estado en la dirigencia deportiva también hace muchos años. Sí, conozco Eso permite tener un conocimiento nutrido de todo el pensamiento y el sentimiento del pueblo del Oro. Entonces, lo que deben pensar los hombres y las mujeres de esta provincia, cuando yo hablo en la Asamblea Nacional, que está hablando un fiel representante de su pueblo y que lo hace con sencillez, pero con mucha honradez y con conocimiento de causa. Interesante. Felicitaciones por el trabajo realizado, asambleísta. A seguir adelante. Las puertas de TV Oro están abiertas también. Cuando quiera difundir parte de lo que se está haciendo, el trabajo necesario, estamos a las órdenes. Gracias, Daniel. Un gusto haber estado con usted conversando. El mejor de los éxitos. Nos despedimos de ustedes también, amigos televidentes. Un fuerte abrazo para todos. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también, amigos televidentes. Esta ha sido la entrevista con el asambleísta Franco Romero Loaiza. Nos despedimos. Sigan en nuestra sintonía. Un fuerte abrazo para todos. Que la pasen bien.